Movimiento por la Igualdad es una plataforma ciudadana que surgió en el 2016 cuando el presidente de aquel entonces presentó una iniciativa para regular o legalizar el matrimonio igualitario a nivel nacional sin la necesidad de que cada congreso local hiciera la modificación correspondiente. Entonces, varias organizaciones y activismos de todo el país nos organizamos en esta plataforma ciudadana, Movimiento por la Igualdad, para defender esa iniciativa. Lo malo es que esa iniciativa, pues, vino, digamos, equivocada, con un error jurídico muy importante, y fue congelada, fue llevada a la congeladora en la Cámara de Diputados, porque efectivamente cada congreso local tiene la facultad de legislar en materia civil. Entonces el matrimonio igualitario tenía que pasar por todos los congresos locales. Entonces, pues esa fue la creación de Movimiento por la Igualdad en el 2016, y este año retomamos actividades con 3 acciones en particular. La primera es hacer comunicación, promoción en materia de derechos humanos, de igualdad, de diversidad. La segunda es hacer capacitación, transferir conocimiento, llevar la información para sensibilizar a la población y a sectores clave, actores y sectores clave. Y la tercera es hacer cabildeo, es decir, reuniones, encuentros con tomadores y tomadoras de decisiones en los 3 niveles de gobierno y en los diferentes poderes públicos, para que se generen regulaciones, legislaciones en materia de igualdad y de diversidad, o que se armonice, porque desde el 2011 la reforma constitucional en materia de derechos humanos ordena que los municipios y los estados armonicen su legislación local, desde esa reforma que es toral y que marca un antes y un después en materia de derechos humanos en 2011. Y también hacemos pues este contacto con tomadores de decisiones en los ejecutivos municipales, estatal y federal, para que se tomen medidas en políticas públicas para atender a la población LGBTIQ+, que sobra decir pues que es un grupo históricamente discriminado, que esta población es atravesada por diferentes vulnerabilidades, y que por lo tanto es necesario acciones afirmativas desde el Estado mexicano y desde la sociedad civil organizada para poder atender estas necesidades. Claro, y que además no es menor, ¿no? El sector. No lo es, fíjate que a algunos no les agrada, explícanos por qué no les agrada que se le llame comunidad LGBT, ¿por qué? Porque, mira, la comunidad son paradigmas y narrativas, ¿eh? O sea, para mí es indistinto llamar población o comunidad, pero comunidad implica caminar en el mismo camino, tener las mismas causas, los mismos programas, la misma agenda, es que con tanto, híjole, ¿cómo te diré? Con tantas palabras o lenguaje políticamente incorrecto ya no sabe uno ni cómo hablar, ¿no? La verdad es que creo que estamos llegando a extremos innecesarios en cuanto al lenguaje, a la comunicación. Evidentemente debe existir respeto, inclusión, tolerancia, que no me gusta mucho la tolerancia, por cierto, la palabra, ¿no? Porque tolerar es como pues, ya que aguantar, ¿verdad? Exacto, no te acepto, pero te soporto. Te soporto, ¿no? Sí. Y eso hasta hace unos años, tú lo sabes, en el sector LGBT, pues se peleaba por tolerancia, ¿no? De hecho, en tiempos de Calderón hubo, el 17 de mayo, antes de ser Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, fue Día Nacional de la Tolerancia, precisamente porque fue un paradigma en ese momento válido, pero la evolución de la historia y de las conquistas de derechos pues van por más. Los derechos humanos tienen la característica de la progresividad, es decir, que nunca se va hacia atrás, sino siempre hacia adelante, y por eso de la tolerancia sigue el respeto, del respeto sigue la aceptación, y de la aceptación sigue la celebración. En términos ideales, la sociedad entera debería de celebrar la diferencia, porque la diferencia nos hace mejores como ciudadanía, mejores como sociedad en general. Sin embargo, desde Movimiento por la Igualdad estamos conscientes que ese es un ideal y que primero tenemos que llegar a esta parte claro. de respeto. Varias cosas. El Movimiento por la Igualdad no es un movimiento o una organización local, que quede claro, ¿verdad? Es una plataforma nacional, y que de aquí a unos años tenemos el propósito de tener representación en cada una de las ciudades importantes de la República. Por otro lado, señalaba que no es menor la población o la comunidad LGBT. Se tiene, pues no sé, digo, es que hasta se me hace como gacho o mala onda contabilizar, pero a veces es necesario, ¿no? ¿Tiene referencia de qué cantidad? De hecho, no es gacho, es necesario, porque lo que no se cuenta no vale.
Y entonces durante muchos años se peleó para que se hicieran estudios y precisamente el INEGI en el 2011 realizó la primera encuesta nacional de diversidad sexual y de género, después de muchos años de luchar, porque es bien importante que cuando vas al cabildo, cuando vas al congreso local, cuando vas a una reunión con los alcaldes, pues luego te van a preguntar, bueno, ¿y de qué estamos hablando? ¿De cuánta población estamos hablando? Población LGBTIQ+. Lo que nos dice la encuesta nacional es que por lo menos 5,1% de personas de más de 15 años se declaran como parte de la diversidad sexual y de género. Esto equivale a 5 millones de personas, por lo menos. En México. En México, por supuesto. Datos interesantes es que la mayoría se declara bisexual. Un dato también interesante es que casi 1 millón de personas son personas trans. Ese es un dato también muy revelador porque ahora sí ya sabemos de cuántas personas estamos hablando, ¿no? La segunda población en importancia son, después de los bisexuales, de las personas bisexuales son las personas hombres gays, y la tercera población en importancia son mujeres lesbianas. Eso en cuanto a orientaciones sexuales, porque como bien lo decías hace un rato, hoy en este tiempo estamos hablando de ya una multiplicidad de orientaciones, de identidades y de expresiones de género. Que bueno, ese es un tema como para platicar largo pues y de profundo. entrada, cuando dice, yo me quedé con el sector LGBT, pero como todos sabemos, se le han agregado letras por pues ese tema de inclusión. Ahora es es lésbico, gay, bisexual. Transgénero, transexual, travesti, intersexual, queer y más. Que hay todavía un montón de... No, bueno, ya están definidos, pero pues ya también están las personas no binarias, están los pansexuales, están los demisexuales, están los asexuales. Es que la diversidad es muy grande, o sea, como especie estamos programados para sobrevivir y la diversidad es una herramienta de supervivencia. Sí, sin duda. Estamos platicando con Víctor Espíndola, él es coordinador del Movimiento por la Igualdad, MOVI, pero además pues es un gran activista que ha tenido diversas pues actividades y ha impulsado muchas otras. Los activismos, al igual que las poblaciones, son diversos. Y hay activismos que tienen acciones muy puntuales de visibilización, que es muy importante. Claro, la también visibilización. Es muy importante. Y hay otras organizaciones o de base comunitaria como la nuestra que tiene trabajo más operativo. Entonces todo es válido. Pero además muy bien abona, asesorado, ¿no? Porque yo recuerdo que hace algunas semanas han incursionado y han hecho ese cabildeo con los regidores incluso para impulsar, para introducir pues cosas positivas, ¿no? Como el reconocimiento a la población LGBT, el izamiento de banderas. Han hecho muchas cosas, ¿no? Con el gobierno municipal. A nivel de cabildeo, presentamos una iniciativa para reformar el reglamento de comercio, que fue aprobada por unanimidad, para que haya campañas de salud sexual en los lugares de venta de bebidas alcohólicas. Metimos una iniciativa de acuerdo edilicio para que este año 2023 fuera declarado como el año de la educación sexual integral de niñas, ¿no? Niños y adolescentes, y es una realidad. Así es. Metimos la iniciativa de acuerdo edilicio para que la bandera arcoíris se izara en 5 plazas públicas de Puerto Vallarta, y también tuvimos el favor del Cabildo, aprobado por unanimidad. Metimos la iniciativa para reformar el reglamento de policía y buen gobierno para cambiar el concepto de faltas a la moral, porque es un concepto de modé y que no está de acuerdo con el paradigma de derechos humanos. Pasado de moda, pues. ¿Y ahora cómo se llamaría entonces? Faltas, infracciones contra la convivencia ciudadana. Okay, y ya no faltas a la moral. Sí. Y es que la moral es subjetivo. Es un árbol que da moras, dirían por ahí. Exactamente, entonces para ti puede ser algo inmoral y para mí algo completamente distinto, y los policías y jueces deben de tener el cuadro bien claro de lo que tienen que sancionar en su caso, ¿no? Presentamos una iniciativa para agregar la categoría de derechos humanos en el Premio Vallarta, y ahora estuvimos apoyando esta iniciativa de acuerdo para crear precisamente el Consejo Municipal de Diversidad Sexual. De eso quería que nos hablaras, porque aquí hemos criticado tristemente que los consejos realmente no son tomados en cuenta, no trabajan, también hay que decirlo, a veces se convoca y no trabajan. No recuerdo cuál es la cantidad exacta de consejos municipales que existe, pero hoy se agrega uno más. Evidentemente es algo importante, hay que celebrarlo. Sin embargo,
¿qué camino o qué buscan con este consejo del que tú formas parte junto con varias organizaciones? Mira, la buena noticia es que en el último año, solo en el último año, se han creado organizaciones de base comunitaria de diversidad con actividades muy puntuales y con un entusiasmo, digamos, muy desbordado. Esa es una buena noticia porque implica empoderamiento, implica ciudadanía y implica participación. ¿Por qué digo que es buena noticia? Porque si bien es cierto, como bien lo señalas, que hay consejos que son muy figurativos o de adorno, por así decirlo, sí. ¿No? La intención que tenemos desde sociedad civil organizada es ejercer la presión suficiente para que se den las cosas. ¿Qué es lo que buscamos en este consejo? La creación de políticas públicas. Nada más y nada menos. Es decir, programas, acciones de gobierno municipal dentro del margen de las atribuciones del gobierno municipal, nada fuera de ese marco, para que sean atendidas las poblaciones de la diversidad. Víctor, en Puerto Vallarta. Danos un ejemplo. Aquí nos gusta ser muy prácticos, muy pragmáticos. Este consejo y con las políticas públicas para que la gente que nos ve y nos escucha sepa ¿a qué nos referimos o a qué te refieres con políticas públicas? Danos un ejemplo de lo que te gustaría o lo que ya estás trabajando seguramente para impulsar como política pública. Digo, ya nos narró, si no sabían, ya nos narró varias, pero ¿qué tienes en mente en este consejo de aquí en adelante? Mira, políticas públicas son aquellas acciones y programas de gobierno que atienden de manera directa a un sector de la población. Normalmente la diversidad siempre había, como bien lo decíamos hace un rato, había sido tratada desde la visibilización, ¿no? Marchas, ceremonias, banderas, pero la verdad es que los problemas reales de la gente no eran atendidos. ¿Cuáles son los problemas reales de las personas de la diversidad? Salud, por ejemplo. Las diferentes orientaciones e identidades de género, particularmente las personas trans, tienen necesidades muy específicas en materia de salud porque requieren tratamientos, porque requieren acompañamiento psicológico, porque requieren incluso intervenciones quirúrgicas para la afirmación de género. Eso tiene que darse en algún momento determinado. La otra cosa de la que nadie habla es de la pobreza. La pobreza atraviesa también a la población de la diversidad sexual. Ayer tuvimos noticias de que la pobreza va en disminución en nuestro país y qué bueno, pero todavía hay un segmento muy importante, por lo menos de unos 2 millones de personas a nivel nacional, de diversidad que viven en pobreza, y esto significa que esos programas sociales de transferencias directas, de becas, de apoyos económicos, de programas de asistencia social, de alimentación, tienen que ser también dirigidos a la población de la diversidad. Y cuando no hay acceso a una oferta laboral, cuando se complica el acceso también a un servicio médico, por ejemplo, pues se agudiza, ¿no? esa pobreza, y sí, hay sectores que requieren pues más ayuda, y esos son ejemplos de políticas públicas. Por eso le quería cuestionar eso, porque pues políticas públicas a muchos les parece muy alejado, pero créame que a partir de ahí bajan a la población para beneficiar o para perjudicar de plano. Qué bueno que se esté haciendo ese tipo, que se tenga ese camino trazado. Y por ejemplo, ya en la parte de actividad, hoy tuvieron en el reclusorio de aquí de Puerto Vallarta, ahí en Ixtapa, bueno, no hoy, recientemente tuvieron una actividad. Háblanos de ella, Víctor. Sí, mira, como te comentaba, Movimiento por la Igualdad, su segundo principal objetivo es la capacitación. Entonces, ayer capacitamos a personal de custodia y personal administrativo del reclusorio de Puerto Vallarta, tanto de femenil como varonil. ¿Cuál es el objetivo? Resulta ser que el reclusorio tiene una población ya muy visible de personas de la diversidad. Por ejemplo, en el femenil hay una cantidad importante de mujeres lesbianas y hay una cantidad importante de hombres trans. Es decir, mujeres personas que fueron, que les fue asignado el sexo de mujer al nacer y que su identidad de género no corresponde con ese sexo asignado al nacer y que por lo tanto han iniciado una transición. Entonces, y lo mismo pasa en el ala varonil, personas que son claramente identificadas de la diversidad y que por lo tanto requieren un trato respetuoso, que requieren programas de inclusión, que requieren visibilidad y que nadie les juzgue por ello. Entonces, la capacitación que dimos en el reclusorio buscó ese objetivo, explicarles al personal de custodia y al personal administrativo, por ejemplo, las 4 categorías básicas de la diversidad. Por un lado, la categoría de sexo, es decir,
las características biológicas, anatómicas, cromosómicas de una persona por la que es asignado al nacer como hombre o como mujer, ¿no? Las orientaciones sexuales, gay, lesbiana, bisexual. Las identidades de género, personas trans, es decir, mujeres de nacimiento que transitaron a hombres y viceversa. Y también otras identidades como las personas no binarias. ¿Por qué es importante identificar estas diferencias? Porque de esa manera se le puede tan solo mencionar de la manera correcta a la persona que tenemos enfrente. La mejor manera, siempre lo decimos en nuestras capacitaciones, de no equivocarse es preguntando. Y cuando una persona te está diciendo, oye, yo soy Pedro, aunque tú enfrente tengas a alguien que por cultura para ti le corresponde el género femenino, pues tienes que ser respetuoso y reconocer que para esta persona se llama Pedro y es hombre. Entonces, ese tipo de trato respetuoso empodera a las personas, configura una alta autoestima de las personas y eso genera desarrollo, genera bienestar, genera felicidad. Por ejemplo, este tipo de capacitación también la vamos a dar la empezamos a dar a nivel básico de la educación en secundaria, y la buena noticia es que este año en las graduaciones que fueron el mes pasado, ya varias adolescencias fueron tratadas en su graduación con el género que han decidido. Y eso es importante porque es un momento importante en la vida, en la historia académica, y si alguien decide estar o vivir esa graduación con la identidad que elija, pues qué bueno, ¿no? Es un momento importante y se trata de eso, de respetar, y un momento de felicidad. Todo esto me lleva a pensar, Víctor, platicamos con Víctor Espíndola, quien es coordinador del Movimiento por la Igualdad y que han hecho pues muchas iniciativas, muchas capacitaciones y demás, y dímelo tú, ¿se requeriría una dependencia municipal o estatal? Digo, tenemos en Jalisco una secretaría, ¿cómo le llaman?, de igualdad sustantiva, ¿no? Para las que pues está identificada y con el también hay una femenino. Dirección a nivel estatal de diversidad. ¿Y a nivel municipal tenemos algo así? ¿O sería prudente tener algo? Fíjate que esta propuesta se ha barajeado desde hace muchos años aquí en Puerto Vallarta de que exista una oficina. Pero ¿qué es lo que nos dice la praxis? ¿Qué es lo que nos dice además las buenas prácticas? Porque no es una ocurrencia. Este tipo de oficinas especializadas ya existen en Ciudad de México, en Guadalajara, en Cuernavaca, ¿cómo se en llaman, Zacatecas. por ejemplo? Varía. Por ejemplo, en Cuernavaca es una jefatura de departamento. En Zacatecas es una dirección. En otros municipios son subdirecciones. Okay. Varía muchísimo. Pero ¿cuál es la mejor práctica? La mejor práctica es evitar duplicidades en la función pública. Sí. Es decir, si el problema es, pensemos, educación o becas o apoyos de asistencia social, no tienes que crear una dirección o una dependencia separada para dar los mismos apoyos. Lo que tienes que crear es una oficina que coordine. Va a coordinar los esfuerzos, por ejemplo, con la Dirección de Desarrollo Social, para que los apoyos mismos que ya da la Dirección de Desarrollo Social ahora se canalicen a personas de diversidad con cierto etiquetado previo. Entonces, no se trata de duplicar, no se trata tampoco de incrementar el presupuesto, sino de coordinar. Y esa es la mejor práctica. Eso es importante que lo puntualices porque mucha gente dirá, ya quieren crear más burocracia. De entrada es un sector amplio que ya ni me dijiste si se tenía contabilizado o no aquí en Puerto Vallarta o van para allá. No se tiene contabilizado, okay, pero según la encuesta del INEGI, por lo menos es un 5% de la población de Puerto Vallarta. Estaremos hablando de, ¿qué te gusta? Son más o menos... Si somos 300,000 habitantes, aprox. 15,000 personas. 15,000 personas por lo menos de diversidad. Así es. No, y digo, somos creo que el segundo destino gay por excelencia en México, ¿no? Después de Ciudad de México, sí. Sí, entonces suena lógico y que además deja mucho dinero, ¿eh? A usted que nos está oyendo, nos está viendo, así sea camarista o taxista, el sector LGBT deja mucho dinero para llenar los bolsillos y los salarios de muchos de los que nos están escuchando. Víctor, se nos ha acabado el tiempo, te agradecemos mucho la visita, la información sobre todo porque... creo que además de visibilizar, la gente debe saber que se están encauzando muchas de las causas, situaciones, a que lleguen a algo práctico. Ojalá no sea la última vez que te veamos por acá y pronto podamos seguir platicando. Muchas gracias, Osvaldo, a la orden. Víctor Espíndola, coordinador del Movimiento por la Igualdad aquí en Puerto Vallarta.